pantalla. Bueno. Díganme, por favor, cuando estén viendo las diapositivas, así vamos comenzando. Aprovecho ya para empezar a contarle a los chicos, a las chicas, que tenemos un eje nuevo de trabajo, una propuesta, vamos a decir, un tanto integral, que está pensada, digamos, del área de la práctica, como un proyecto de articulación, y el tema, digamos, que central, el tema que eje, vamos a decir, el tema que hilvana la propuesta es el trabajo sobre la autoridad pedagógica, ¿no? En la formación docente, en los campos de la práctica, como vamos a decir, como un eje vertebrador. Todos sabemos que el campo de la práctica es un eje vertebrador de la formación. Voy a admitir una compañera rápidamente. Bien. Y bueno, en ese sentido, llegó otra persona. Ahí está. En ese sentido es que a nosotros nos enorgullece un tanto presentar este proyecto, porque es una idea, digamos, que en principio de año la manifestó el profesor Hugo en el área de la práctica con el resto de los compañeros docentes, y bueno, lo titulamos de esta manera. Se tituló el proyecto de articulación transversal sobre la construcción de la autoridad pedagógica en la formación docente. Y bueno, es transversal porque vamos a tener que trabajar respecto a la autoridad pedagógica, debatirla, reflexionarla en estos tiempos actuales tan complejos. Así que para que ustedes sepan, vamos a estar a lo largo de este cuatrimestre y del siguiente como retomando la temática, ¿no? ¿Cuáles son las intencionalidades de este proyecto? Ya vamos a ver más adelante cómo vamos a trabajar, cuáles son las consignas, los momentos, etcétera, pero para que ustedes conozcan un poco más el sentido pedagógico, vamos a decir, y las intencionalidades de este proyecto transversal, como hemos titulado, que tiene justamente, como decíamos, la intención de proponer diálogos sobre cómo se construye la autoridad pedagógica, cómo ustedes en la formación docente vienen construyendo la autoridad pedagógica, como nosotros en este caso, que tenemos algunos años, no tantos, pero algunos años en la carrera docente, tenemos que ir pensando innovaciones, recreando, ¿no? esta autoridad pedagógica en estos nuevos tiempos, nuestras nuevas normativas, vamos a decir, en estos tiempos de aislamiento. Y bueno, construir la autoridad pedagógica genera, o mejor dicho, requiere de generar reflexiones, discusiones en torno a esta formación y sobre todo, ¿no? Para que ustedes puedan ir construyendo un perfil sobre su, digamos, conocimientos en esto del saber ser docente. Y bueno, y sobre todo que poner en el centro la autoridad pedagógica, porque nosotros estamos convencidos que es un componente central, que es un componente esencial para que ustedes puedan desarrollar y potenciar distintas capacidades que les permita un desarrollo profesional a conciencia, vamos a decir. ¿Cómo concebimos la autoridad pedagógica? ¿Qué es para ustedes la autoridad pedagógica en la práctica de la enseñanza, en la práctica docente, en la institución educativa? ¿O qué es la autoridad pedagógica en estos tiempos de virtualidad, ¿no? Son muchas las preguntas que nos generan por ahí la necesidad de reflexionar sobre el tema. Permiso, voy a admitir, ahí está. Y es que para nosotros es importante porque de alguna manera la autoridad pedagógica se vincula con diversos conocimientos y saberes de la práctica, y sobre todo tiene como una articulación vertical y horizontal con los distintos espacios curriculares que ustedes han venido, digamos, transitando.
y van a tener que echar mano de alguna manera a otras experiencias, otras reflexiones, a volver a poner, digamos, sobre la mesa este concepto tan interesante que realmente nos genera o nos interpela como profesionales de la educación. Bueno, rápidamente repasamos algunos propósitos que como equipo docente pretendemos generar en ustedes, vamos a decir, y esto de acompañar este proceso, como decíamos en principio, de construcción de nuevos saberes relativos a la autoridad pedagógica y resignificando la misma, ¿no? O sea, reflexionando en la actualidad qué cambios, qué modificaciones, qué adaptaciones o a nosotros, ¿no? Internamente, en nuestra matriz como docentes, qué movimientos, ¿no? Nos ha producido y resignificar estos sentidos en la práctica de la enseñanza, entre otras cosas, ¿no? Entonces, también esta idea de, como propósito de unificar criterios y formas de evaluación, ¿no? Que es muy importante. A veces la autoridad pedagógica, como decíamos recién, está vinculado, vamos a decir, con todos estos ejes de formación de la docencia, como es la evaluación, la forma de comunicarse, las normativas que como docente uno plantea, digo, de pronto las normas de convivencia. Entonces, este concepto está vinculado con la práctica y con la esencia de la docencia en sí. Se está sumando gente. Así que en principio serían de los 6 propósitos generales que hemos seleccionado, los primeros dos más importantes. También pretendemos con los profes que ustedes, digamos, puedan adquirir herramientas, categorías teóricas para pensar esto de la autoridad pedagógica, que lo puedan problematizar, ¿no? Y sepan que realmente es complejo, es, digamos, un saber que realmente se construye bajo distintos intersticios, problemáticas, conflictos, y que supone de alguna manera una toma de decisiones por parte del profesor y sobre todo también vamos a decir, una forma de vínculo pedagógico, entre otras cosas, con nuestros estudiantes en la práctica, digamos, de la enseñanza, ¿no? También podemos decir que queremos que ustedes se generen, vamos a decir, y que ustedes puedan reconocer algunas características de la autoridad pedagógica, cuáles son, digamos, las particularidades que se asumen como docente, ¿no? En la práctica de la enseñanza, en los diferentes contextos, por supuesto, que pretendemos fomentar en este proyecto transversal un espacio de diálogo, ¿no? Y debate para potenciar las reflexiones, vamos a decir, pretendemos por ahí generar, si bien no están todavía determinadas las actividades, o mejor dicho, no están las decisiones todavía tomadas del todo, porque son cosas que por ahí vamos ajustando a medida que vamos viendo la viabilidad de las propuestas. Sí sabemos que nos interesa generar foros de discusión, que nos interesa que ustedes puedan realizar algún tipo de presentaciones de acuerdo a las actividades y a las consignas que les proponemos, ¿no? Y bueno, obviamente que la idea es que ustedes se proyecten pensando su papel como docentes y preguntándose de algún modo qué tipo de autoridad pedagógica quieren construir o desde dónde, mejor dicho, van a construir su autoridad pedagógica el día de mañana, pero pensándose en la actualidad, en el hoy, ¿no? En la cotidianidad, vamos a decir, cómo piensan, cómo sueñan, si se quiere, vale la pena decirlo, cómo sueñan ser el día de mañana como maestros y maestras, y eso genera la necesidad de pensar, sino de reflexionar o de proyectar el rol de qué tipo de docentes quieren ser y
y desde dónde, digo, van a construir su autoridad pedagógica, ¿no? Este proyecto, esta propuesta que traemos, como decíamos, tiene carácter transversal, porque justamente lo vamos a desarrollar a lo largo del año y tiene como distintas instancias, como distintos mojones, vamos a decir, ¿no? Etapas, momentos, y bueno, estos ya vamos a conocer de qué se tratan estos momentos, cuáles son las actividades más o menos que venimos pensando y las tareas que ustedes van a construir. Y bueno, no se asusten porque hasta el momento vamos a trabajar de manera grupal, si bien no somos tantos, la idea es que digamos, por eso les preguntaba al principio de la clase si están pudiendo comunicarse de manera fluida, entre otras cosas, porque vamos a tener que trabajar de manera grupal. Bueno, ahora conociendo un poco este proyecto, digamos, transversal sobre la autoridad pedagógica, podemos decir que el primer seminario, digamos, el primer momento, como bien dice aquí la diapositiva, se trata digamos, de un seminario de lectura sobre bibliografía relativa a la autoridad pedagógica, donde ustedes van a realizar, digamos, lectura de diferentes autores y van a, digamos, a indagar, a analizar acerca de la construcción de esta categoría, ¿no? Que implica tanto a la profesión de la enseñanza, que es la autoridad pedagógica. Entonces, el primer encuentro que tiene, digamos, como momento inicial hoy 5 de mayo, vamos a decir al final de la clase de qué se trata la primera actividad, este primer seminario, tiene, digamos, nos encuentra tratando de leer distintos autores, de poder comprender distintas perspectivas acerca de este concepto, de esta categoría sobre la autoría pedagógica, sobre la construcción. Nosotros creemos que es una construcción, la autoridad pedagógica, y que está en permanente movimiento, como insinuaba al principio, ¿no? La autoridad pedagógica no es algo que es lineal, ni determinante, ni unidireccional, sino que uno se va renovando, va innovando, esta construcción importante para, digamos, tomar decisiones en nuestras prácticas de la enseñanza. Bueno, que para conocer mejor este primer momento digamos, esta primera actividad, este seminario pretende, vamos a decir, pretendemos a través del seminario, que ustedes puedan recuperar conceptos que consideren más relevantes en las lecturas que le vamos a proponer, y bueno, también preguntarnos, como decíamos al principio, qué papel tiene la autoridad pedagógica en la práctica de la enseñanza. Estos son como preguntas disparadoras generales, vamos a decir, ¿no? Y qué características se destacan en los textos o en los autores que cada grupo va a tener que leer, que analizar, que resumir, que sintetizar, para construir una buena autoridad docente, ¿no? Y bueno, este primer momento tenemos como la idea de que ustedes puedan en grupo, ¿no? En grupos hasta 3, vamos a decir, ya vamos a especificar mejor la consigna, pero bueno, que cada grupo, hasta 3 personas, tenga un texto asignado y puedan leer, analizarlo. ¿Para qué? ¿Cuál va a ser el sentido? Para que ustedes puedan elaborar una síntesis, que puedan construir, digamos, un texto con todas las ideas más significativas y que lo puedan luego compartir con los compañeros, o que puedan de alguna manera, digamos, ir intercambiando, en otras palabras, las distintas síntesis, los distintos resúmenes de los distintos autores con el resto de los grupos, ¿no? Vamos a decir, ahí tratar de hacer un intercambio que vaya enriqueciendo un poco más nuestras representaciones, nuestras ideas, nuestros conocimientos sobre la autoridad pedagógica. Bien, como bien decíamos, estas producciones que van a realizar, digamos, cada grupo, al interior, digamos, de los equipos, estos resúmenes, reflexiones, análisis, obviamente que también están permitidas las dudas, las preguntas, las consultas. También cada equipo pretendemos que
eso lo vamos a ajustar, digamos, a su momento, ya lo vamos a terminar, digamos, de terminar con los profes, pero la idea es que entre sus pares puedan entregar, como decía recién, una copia de la producción de la síntesis y hacerle una pequeña devolución a los compañeros de los grupos. Tampoco es algo que sea, digamos, o pretendemos que sea algo demasiado profundo o demasiado, digamos, amplio, sino que hacer una retroalimentación ahí con el resto de los grupos, de acuerdo al resumen, a la síntesis de las ideas más significativas que han producido cada uno de los equipos, y poder, vamos a decir, en términos de coevaluación, brindarle una breve devolución al resto de los grupos. No somos muchos, no somos muchos integrantes de esta cohorte, así que creemos que puede llegar a ser viable la posibilidad de que esta síntesis de lectura de los autores asignados la puedan, digamos, enviar, y también hacer una pequeña devolución a los compañeros y compañeras en este ejercicio, digamos, de coevaluación que pretendemos como primera actividad central, que como bien decía recién, va a ser, digamos, a partir de hoy, ¿no? Si bien todavía no tenemos decidido la fecha de entrega, yo estimo que la participación, vamos a decir, esta semana, la que y el intercambio de ustedes digamos, de los resúmenes, la síntesis y esta pequeña coevaluación que pretendemos que de manera dialógica, digamos, transiten, circulen sobre los grupos, vamos a pretender después con los profes que ustedes hagan alguna pequeña presentación de los textos que les han asignado. Ya vamos a ver si lo hacemos en un foro, digamos, de participación general, en el aula virtual, o lo hacemos en una pequeña presentación de cada grupo en un Meet, como lo hacemos a veces los miércoles, de manera sincrónica, ¿no? Así que bueno, eso ya lo vamos a ver. Por lo pronto, vamos a ver cómo vienen los tiempos, si nos están permitiendo, digamos, este tipo de acciones, pero hasta el momento creeríamos que cualquiera de las dos opciones es realmente posible y es viable, digamos, a realizar, ¿no? Bueno, el segundo seminario, que esto va a tener más o menos fecha de presentación aproximadamente el 2 de junio, que para hacerlo más ameno, hacerlo más un poco, digamos, buscar una estrategia didáctica un poco más alternativa, si se quiere la palabra mencionar, es la visualización de una película que es realmente muy interesante para nosotros, los profes, nos ha resultado significativo en el sentido que hemos podido visualizar en el trasfondo de la trama, de la historia de la película, vamos a decir, mucho contenido sobre esta idea central que pretendemos que desarrollen acerca de la autoridad pedagógica, que construyan y reflexionen acerca de la autoridad pedagógica. No sé si han visto esta película, una película turca que se llama El Milagro. No es una película muy vieja, es relativamente nueva, y bueno, este segundo encuentro, este segundo seminario, es un seminario, digamos, vamos a decir, fílmico, con un seminario audiovisual, porque generalmente los seminarios tradicionalmente se acostumbran a hacer lectura de bibliografía, entre otras cosas, de manera más tradicional, pero bueno, hemos como titulado este seminario audiovisual, y el encuentro nos reunirá viendo, digamos, y analizando la película El Milagro, ¿no? Como vuelvo a decir, más o menos aproximadamente para los primeros días del mes de junio. Y esta película, ¿qué pretendemos que genere, digamos, en los equipos de trabajo? Volvemos a repetir, el análisis del film recuperando, ¿no?, algunas categorías que pueden verse en el trasfondo, digamos, que pueden percibirse en la historia de la trama, y bueno, proponemos algunas preguntas disparadoras para que ustedes, luego de que el equipo pueda ver la película, que la película está en la plataforma Netflix,
y aquellos que no la tienen, yo me he tomado el trabajo con los profes también de poder descargarla la película, de poder también buscar un reproductor de videos que la pueda reproducir de manera, digamos, clara, a donde los subtítulos también vayan compaginados a medida de que se va reproduciendo las imágenes. O sea, tenemos la alternativa de que la pueden encontrar en Netflix, digamos, la plataforma, o también la vamos a compartir en un enlace de Drive, a donde ustedes la van a poder descargar con los respectivos subtítulos, y también van a poder, digamos, verla si tienen el video reproductor, que es el video LAM, que es un video reproductor que es muy sencillo, descargar se hace automáticamente. Aquellas personas que nosotros estuvimos indagando, que son 2 o 3 nada más, lo que no contestaron a la pregunta que hicimos con los profes en la mensajería interna, digo, más allá de las complicaciones y demás, estamos viendo las alternativas para que todos y todas puedan acceder a la película y puedan, digamos, verla, volver para atrás si es necesario, para repetir, digamos, alguna imagen, alguna escena y tomar nota, ¿no? Las preguntas disparadoras para la reflexión que hemos elegido, entre otras, ustedes pueden, por supuesto, ir sumando, pueden ir, digamos, agregando. En este caso, con los profes hemos seleccionado estas 3 como principales y que están acá en la diapo, que dice qué características adquieren los modelos de autoridad presentes en la película. Ahí creemos que pueden encontrarse con 2 o 3 básicamente, digamos, de manera principal. Puede que hayan otros, seguramente lo hay, pero los hay, vamos a decir, pero en principio que creemos que ustedes pueden ahí identificar y caracterizar a algunos modelos de autoridad pedagógica presentes en la película. Después, otra pregunta disparadora es respecto a qué aspectos positivos o negativos encuentran en la forma de autoridad del docente de la película, ¿no? Ahí creo que hay mucho para cortar, digamos, hay mucho para decir, hay mucho para analizar. Cuando puedan ver la peli, realmente se las recomendamos porque es una historia muy, muy enternecedora, y que aquellos que realmente aman la enseñanza y la docencia, como es mi caso, por ejemplo, realmente los moviliza, ¿no? Bueno, después la otra pregunta es, ¿cómo fue construyendo la autoridad el profesor? ¿Cómo fue construyendo la autoridad pedagógica el docente, ¿no? Protagonista de este film que se llama El Milagro? Eh, y bueno, y citen, si ustedes quieren, algunas escenas de la película que puedan ejemplificar, ¿no? Ejemplificar cómo fue construyendo este profe la autoridad pedagógica a lo largo de su instancia en el lugar, digamos, en el contexto que, digamos, transita este film, ¿no? Bien, la actividad de síntesis. Les presento la actividad de síntesis del seminario 1 y 2, que va a ser más o menos para ir cerrando el primer cuatrimestre. Después de haber hecho, digamos, de haber realizado, de haber producido el documento de síntesis de la lectura de los autores designados de cada grupo, de haber hecho los intercambios, de haber presentado e intercambiado en los foros o en la sala de Meet, eso ya lo vamos a revisar. Después de ver la película, ¿no? Después de analizar la película, producir un documento, respecto al análisis de Delfín, como bien dice acá la diapositiva, deberán realizar una producción de síntesis entre los primeros seminarios, digamos, una actividad de resumen que aglutine un poco, o que entrecruce, vamos a decir, que articule el seminario 1, que es el tema, la lectura, las actividades de lectura bibliográfica, con el seminario 2, que es el análisis de la película, ¿no? Y bueno, la idea es que en esta actividad de síntesis de la lectura bibliográfica y de la película, ustedes puedan hacer una presentación para integrar los conceptos teóricos que pudieron, digamos, visualizar, que pudieron apropiar, que pudieron identificar y, bueno, ir haciendo propios, vamos a decir,
en la lectura y el intercambio de los distintos autores a través de los grupos, con los, digamos, analizados y con los extraídos, digamos, con las categorías extraídas de la película. ¿Para qué? Para realizar una nueva síntesis, vamos a decir. Por eso esta idea de que entre el primer seminario y el segundo ustedes puedan realizar un análisis, ya llegando a fin del cuatrimestre, sobre la lectura y la película, ¿no? La idea es la integración, vamos a decir, un brainstorming, como quien dice, que ustedes puedan intercambiar e integrar los conceptos teóricos trabajados sobre el primer y el segundo seminario, ¿no? Bueno, ya cuando volvemos supuestamente de las vacaciones, esperemos que, dudo que haya, digamos, una presencialidad, pero bueno, uno siempre tiene las mejores, vamos a decir, esperanzas sobre eso siempre. Y ya volviendo del receso invernal, en el segundo cuatrimestre, lo hemos como titulado un segundo momento que va a tener un giro importante, porque ya de los seminarios, de la bibliografía y la película, vamos a pasar al tratamiento de la temática que atraviesa, que transversaliza, digamos, el proyecto, que como ustedes ya vienen viendo es la autoría pedagógica. Va a tener, digamos, un giro importante y vamos a empezar a trabajar con modalidad de taller. ¿Qué pretendemos con estas modalidades de taller? ¿Cuál es la finalidad de esta propuesta, de este segundo momento, digamos, del proyecto, autoría pedagógica? Que en principio ustedes puedan, digamos, como dice acá la diapositiva, como estudiantes de tercer año que vienen realizando, digamos, su construcción sobre el concepto de la autoridad pedagógica, puedan ponerse en contacto un poco más con la realidad educativa. Si bien ya lo vienen realizando desde los primeros años, a medida que se va pudiendo, que la pandemia nos va permitiendo, digamos, tener un vínculo un poco más presencial, si ustedes quieren, con la realidad educativa, vamos a tratar de hacer el esfuerzo de llevar a un contacto para analizar la construcción de la autoridad pedagógica en la realidad educativa actual de cara a sus propias prácticas de enseñanza, ¿no? O sea, pretendemos que en este segundo momento ustedes puedan, desde la modalidad de taller, empezar a construir digamos, este concepto de autoridad pedagógica, digamos, este perfil de autoridad pedagógica, pero desde un contacto más significativo y más estrecho, y a medida que la pandemia nos permite, con la realidad educativa actual, ¿no? ¿Y cómo cómo lo van a hacer? ¿Cuál va a ser un poco, digamos, la metodología de trabajo del taller, del primer taller de este segundo momento del proyecto Autoridad Pedagógica? Bueno, ¿cuál va a ser el primer taller o cómo lo vamos a realizar? ¿Cómo pensamos hacerlo? Obviamente que los ajustes siempre están al orden del día, los imponderables también, pero las ideas generales es que ustedes puedan, en los grupos que ya han construido, porque la idea también es que ustedes puedan continuar el trabajo grupal para trabajar en equipo, si bien uno tiene que aprender, digamos, a poder, vamos a decir, tener la versatilidad de, como docente, de trabajar en distintos espacios y distintos grupos. La idea en principio en este espacio es que ustedes puedan continuar la formación del primer equipo con el que empezaron la tarea del seminario de lectura, digamos, que darle continuidad a los equipos de trabajo, ¿no? Entonces, pretendemos que ustedes elaboren un protocolo de entrevista que tenga como eje la construcción de la autoridad pedagógica. Vamos a soñar hoy con la autoridad pedagógica, pero bueno, ese es el hilo conductor, este es el eje transversal del proyecto en los tiempos actuales, ¿no? Pensando en un actor real, en un docente en ejercicio, digamos, cuáles son las implicancias de la autoridad pedagógica en la virtualidad, puede ser, digamos, una de las preguntas, ¿no? Este protocolo de entrevista nosotros no pretendemos que sea demasiado amplio, ¿no? Sino que más bien sea conciso, que no se superen las 5, 6, 7 preguntas.
vamos a decir, como siempre lo mencionamos, no es tan importante la cantidad de preguntas, sino la calidad de los mismas y la apertura de las preguntas que le permitan al entrevistado, vamos a decir, explayarse de manera libre y no tan direccionada, ¿no? Entonces, igual no hay un límite de preguntas, si ustedes pueden hacerlo porque encuentran docentes que les permitan, digamos, realizar, no sé, 15, 20 preguntas, bienvenido sea, pero la idea es ser, digamos, estratégicos y enfocarnos en las preguntas más importantes para poder obtener información realmente relevante, ¿no? Y entonces las preguntas deberán ser concisas, como bien dice aquí la diapositiva, enfocadas, comprendiendo que serán realizadas a docentes de diversas instituciones educativas, pertenecientes a diversos contextos, a diferentes realidades. Entonces, para que ustedes no atemoricen antes de tiempo, vamos a tratar de establecer por cada grupo el contacto de algunos de los docentes. Si ustedes no pueden establecer algún vínculo, no conocen a algún docente, vamos a tratar de poder nosotros mediar en la medida de que se puedan ustedes, digamos, digamos, se puedan, vamos a decir, organizar, contactar, comunicarse con el docente para que él mismo les pueda brindar la entrevista, ¿no? En el caso, vamos a decir, perdón por los ladridos del perro del vecino. Bueno, en el caso de que la entrevista de los docentes en ejercicio no pueda llevarse adelante por estos motivos de la pandemia, ya lo hemos pensado así con los profes, vamos a decir, una alternativa de que ustedes no puedan establecer comunicación con un docente o con una docente en ejercicio en la actualidad, la idea es que ustedes puedan, en lugar de entrevistar a ese docente, poder entrevistar a algún compañero, colega, que esté en la actualidad transitando la residencia, ¿no? La residencia docente 2021. Vuelvo a decir, si se llega a complicar, digamos, la comunicación, el contacto con un profe, cosa que no creo, porque no somos muchos, yo estaba pensando de pronto con los profes que pueden llegar a ser como mucho entre 6 y 7 docentes, creo que ustedes pueden llegar a establecer un contacto, pero en el caso que eso no sucediera, que no fuera posible, vamos a proponer y queremos que ustedes, digamos, se contacten alternativamente con algunos de los compañeros que están realizando la residencia y hacerle la entrevista a ellos, o a ellas, mejor dicho. Así que bueno, esa es un poco la idea de este primer taller, que también no tenemos una fecha establecida, pero va a ser, como decíamos, a la vuelta de las vacaciones de invierno. Y bueno, para seguir adelante, no sé si alguno de los profes quiere hacer una intervención, si no, yo ya voy mostrando, digamos, las últimas acciones que tenemos pensado para seguir y ya ir cerrando. No, Nico, simplemente que puse ahí en el chat que yo tengo el teléfono de un montón de docentes Genial. rurales, de generativas, autogestionadas, bueno, de las escuelas donde nosotros estamos, pero yo estoy hablando con las directoras y bueno, tenemos toda la fe que es probable que en la segunda parte del año van a poder estar en el aula, así que Ojalá. estar en las escuelas y todo eso. Así que bueno, pero bueno, como dice el profe Nico, vamos paso a paso a ver qué nos depara este estado de ¿cómo se llama? Sanitario. Bueno, profe, entonces seguimos contando a los chicos, a las chicas también, cuando volvamos, después del taller 1, elaboramos esta entrevista, va a ser como el primer momento, escribir las preguntas y después llevarlas al ejercicio, digamos, de toma de entrevista, ¿no? Bien, después de tener estas entrevistas realizadas, no sé si será en octubre, no sé si será en septiembre, vamos a ver, como decía el profe, qué depara este futuro. Pensamos con el equipo docente de prácticas realizar una socialización, ¿no? O sea, decir, bueno, ya vamos a ver el soporte y el formato, cómo hacerla, si lo hacemos en un encuentro de Meet, si lo hacemos en un foro, que son más o menos los instrumentos que
más al alcance tenemos para poder producir este intercambio, ¿no? Destacando las ideas registradas, las ideas más significativas. Yo creo que puede llegar a salir realmente desde esta entrevista, y más si vamos a distintos contextos, como decía el profe Hugo, si podemos entrevistar a profe de escuelas del centro, escuelas de, digamos, de los sectores populares o escuelas rurales, creo que puede llegar a salir una muy linda producción, y poder compartirla para obtener la mirada y apreciar las distintas concepciones de autoridad pedagógica que van, digamos, compartiendo los entrevistados, puede llegar a resultar realmente muy importante para nuestra construcción, para la construcción de nuestra autoridad pedagógica como docentes y profesionales de la educación, ¿no? Bien, ya ya promediando fines de este año 2021, hemos como titulado este tercer y último momento, la elaboración escrita de una reflexión grupal acerca de lo aprendido, acerca de lo trabajado en el seminario 1, de la lectura bibliográfica, el intercambio de los resúmenes, de la síntesis, la socialización de las mismas, después lo analizado en la película, luego la síntesis de estos primeros seminarios, digamos, ir recuperando todo lo que se ha podido ir trabajando a lo largo del año, ¿no? Pero como bien decíamos, siempre a la luz del eje principal, que es la autoridad pedagógica, pero decía, de pronto pensándonos y proyectándonos como docentes y como, digamos, estudiantes, ya casi colegas, como siempre dice el profe Hugo, construyendo nuestra autoridad pedagógica y teniendo en cuenta, hemos compartido con los profes las siguientes preguntas, ¿no? Vamos a decir, para que no se, digamos, confundan. El último momento, luego de haber elaborado el protocolo de entrevista, de haber hecho la entrevista a los docentes, de haber, digamos, socializado estas producciones, la idea es que puedan vamos a ver si lo hacemos individual, esta última producción, o la producimos de manera grupal, eso ya lo va a decidir el responsable, seguramente, de acuerdo a los tiempos y demás, pero la idea es que ustedes puedan elaborar como en una síntesis final de todo lo trabajado, con algunas preguntas disparadoras. Obviamente el formato ya lo vamos a estar ajustando de acuerdo a la consigna que les propongamos, pero en síntesis, las preguntas disparadoras refieren a cómo caracterizarían o cómo describirían el modelo ideal de autoridad pedagógica para ustedes. Acá se pone interesante el asunto porque, bueno, ya habiendo leído, habiendo visto la película, habiendo escuchado a los docentes que están en la actualidad, en la práctica, en la realidad educativa, y que están en la vida cotidiana con estos nuevos intersticios, con estas nuevas realidades, entre otras cosas, ¿cuál es el modelo ideal de autoridad pedagógica que ustedes realmente piensan construir o van construyendo, mejor dicho, ¿no? Después, ¿cuáles son estas características o cuál de estas características retomarías para tus prácticas? ¿Cuáles no? ¿Cuáles descartarían? ¿Por qué? Si ustedes están de acuerdo con algunas ideas de los autores, si están, digamos, de acuerdo con lo analizado o con lo, vamos a decir, apreciado o visto en la película, si están de acuerdo o no. Y bueno, obviamente hacer el ejercicio de visualizarse a uno mismo, a una misma, en las aulas, esto de poder, digamos, soñar, como decimos nosotros en el ejercicio, imaginándose, ¿no? Con los alumnos en el aula o en la virtualidad. ¿Y qué tipo de docente te gustaría ser? ¿Qué tipo de autoridad pedagógica creen ustedes que es la mejor para poder llevar adelante las prácticas de la enseñanza, ¿no? Es decir, como veníamos comentando, ¿desde qué lugar construirían esta autoridad docente para su ejercicio como profesional de la educación? ¿Cuáles piensan que podrían ser tus mayores obstáculos
al momento, digamos, de desarrollar, de poner en práctica esta autoridad pedagógica, y cuáles piensan que podrían ser las fortalezas que ustedes creen que traen consigo, qué cosas piensan ustedes que deberían mejorar, como decimos y siempre nosotros. Cada uno sabe, cada una se conoce a sí misma y sabe en qué aspectos puede, digamos, sentirse fuerte o se cree, digamos, con seguridad y confianza, y qué otras cosas o qué otros aspectos, para ser más claro, de este desempeño en la práctica de la enseñanza, piensan que deberían mejorar, ¿no? Que deberían retrabajar, que deberían seguir reflexionando. Y aquí está bueno pensar como para ir, digamos, sintetizando un poco el formato de esta producción final. Pensábamos con los profes de que sería bueno que ustedes puedan hacer una narrativa pedagógica, ¿no? Sobre este trabajo final. Y en ese sentido, empezar a escribirla ya. Es decir, bueno, si bien lo vamos a presentar el trabajo en noviembre o cuando, digamos, los profes nos lo pidan, eh, empezar a hacerse narrativa ya. ¿Qué siento que puedo, digamos, llevar adelante como docente en el marco de la autoridad pedagógica de buena manera? ¿O qué siento que debo mejorar? Digamos, teniendo como estas preguntas disparadoras, la idea en síntesis es que ustedes puedan elaborar de manera individual una narrativa en el marco del proyecto transversal y que se empiecen a proyectar, que se empiecen a visualizar cuáles son los modelos ideales para ustedes, qué características llevarían adelante, cuáles no, qué tipo de docentes les gustaría ser el día de mañana desempeñando o desarrollando su autoridad pedagógica en sus espacios de trabajo, ¿no? Entonces, creo que esto de la narrativa pedagógica, vuelvo a hacer hincapié en esto, porque no está anotado, digamos, en las diapositivas, pero creo que puede llegar a ser una estrategia de producción, de trabajo, que les permita a ustedes, en este cuadernito de narrativas, ir como registrando todos estos distintos momentos, todas estas distintas inquietudes, reflexiones que les vaya surgiendo a ustedes, siempre en el marco, digamos, de lo que significa la construcción de la autoridad pedagógica. Así que volvemos a decir que obviamente todavía no hemos compartido la consigna que comienza hoy, que comienza en este día 5 de mayo, pero la idea que teníamos pensado con el equipo de trabajo es concretamente la siguiente. Paso a comentárselas. Va a quedar la consigna, va a quedar la consigna grabada aquí. Vamos a ver si compartimos el PowerPoint en el aula con los profes. Y la idea es la siguiente, que como todavía no sabemos realmente cuántos estudiantes, cuántos practicantes están en condiciones reales, vamos a decir, de poder llevar adelante, digamos, la práctica, de poder hacer práctica de enseñanza, es que ustedes se conformen en grupo, hasta 3, que ustedes ahí al interior de su grupo de WhatsApp, de las comunicaciones internas que tienen como cohorte, puedan generarse los grupos, los equipos de trabajo, y que nos envíen un mail diciendo, bueno, somos Joana Godoy, Valeria Ricarte y Gilda Pensotti, se pongan un nombre en el grupo, el nombre que mejor les parezca. Ahí seguramente los profes tienen algunas sugerencias para, digamos, seguir desarrollando la consigna. Pero una vez que se configuraron, se conformaron en equipo, en grupo, nos escriban un mail con los nombres del equipo y el nombre del grupo, y no soliciten la bibliografía a leer, porque no todos los grupos van a tener la misma bibliografía. Un grupo va a trabajar sobre un texto, sobre, no sé, de pronto sobre Dussel, si es que elegimos ese texto. Bueno, hay una serie de textos muy interesantes y muy profundos acerca del trabajo con la autoridad pedagógica, y nosotros vamos a ir distribuyendo, vamos a ir asignando a cada grupo cada autor y cada texto bibliográfico
a medida que nos vayan escribiendo, a medida que ustedes se vayan conformando en grupos, ¿no? Así que eso sería la primera como consigna que ustedes tienen que desarrollar, o la primera actividad y tarea a cumplir. Y una vez, digamos que estén los grupos, nos escriben, nosotros les pasamos el texto y vemos cómo seguimos. Ahí vamos con el equipo paso a paso, desarrollando los siguientes momentos, vamos a decir, y vamos como comunicándonos con ustedes de manera general, de manera grupal o de manera individual, a medida que lo vaya meditando, digamos, la situación. Seguramente debe haber alguna pregunta. Yo ahora ya silencio mi micrófono. Gracias por haberme escuchado. Cualquier cosita, como siempre decimos, los profes, estamos en contacto. Mándenos un mensajito vía mail, vía aula virtual. Y bueno, vamos disipando las dudas. Y bueno, comenzamos a trabajar este proyecto, chicos. Creemos que pueden llegar a surgir realmente a producirse, vamos a decir, síntesis muy significativas relativamente en el marco de la práctica de la enseñanza. Así que bueno, alguna pregunta, los profes seguramente tienen algo para agregar. Muchas gracias. Bueno, lo importante es esto, chicos. Digamos, la tarea inmediata es formar un grupo de 3, por lo que veo. Vamos a andar bien. Nos quedarían 8 grupos. ¿Está bien? A cada grupo, ¿se acuerdan la estrategia que teníamos en primer año? Digamos, que cada grupo tenga un nombre. ¿Se acuerdan de los nombres de los autores locales? ¿Se acuerdan? Dora Ochoa, o Polo Godoy Rojo, Esteban Agüero. Bueno, que retomen eso. Bueno, aquí ya no hay que hacer aclaraciones que teníamos en primer año, digamos, ya han crecido, digamos, como estudiantes de la carrera, así que hay cosas que no hay que aclararlas, así que todos tienen que estar en un grupo, que no quede nadie solo, y no sé si le envían un mail al profe Nico o habilitamos un foro y ahí en el foro ponen grupo Esteban Agüero, fulano, fulano, fulano y listo. Esto debería ser entre hoy y mañana, así ya les vamos dando los textos y les vamos a escribir la consigna de lo que hay que hacer para que les quede ahí registrado en la clase. ¿Está bien? Vieron que yo les subí el material de la clase pasada, digamos, sobre las competencias, las capacidades. Así que ahora en la próxima clase, seguro que esta tarde lo subiremos, va a estar esto de la autoridad pedagógica. ¿Está bien? Una cuestión interesante es que esto de la autoridad pedagógica, digamos, es paralelo a la cursada de la materia. ¿Está bien? Vamos a seguir desarrollando los otros contenidos. ¿Está? Vamos a empezar a trabajar ahora con todo lo que es, vamos a seguir trabajando con todo lo que es secuencia didáctica, planificación áulica, momentos de la clase, bueno, todo lo que implica, digamos, esto, selección de contenidos, y paralelo vamos a trabajar con este seminario de autoridad pedagógica, ¿está bien? Así que ya vamos a estar trabajando, digamos, van a ver ustedes que en algún momento, digamos, va a haber actividades paralelas que hacer, digamos. Obviamente que en algún momento se van a tocar, pero bueno, lo interesante de esto es que sepan, digamos, que este seminario es así, digamos, ¿no? Como lo planteó el profe Nico, es paralelo, es transversal a los profesorados y va a ir paralelo al cursado de la materia, ¿está bien? Así que bueno, no sé, de mi parte estaríamos. Yo quería agregar una cosita, que es que en esto último que les proponíamos, que les contaba Nico, de empezar a registrar, digamos, una narrativa, que ustedes tengan un cuaderno en donde vayan registrando, digamos, cómo va a ir este proyecto, digamos, avanzando en el año, en paralelo, como dice Hugo, a todo lo otro de las prácticas. Es que por ahí estaría bueno que hoy, que se los estamos presentando, anoten en su diario de prácticas, ¿sí?
¿cuáles son estas primeras concepciones que ustedes tienen sobre la autoridad pedagógica? Porque creo que cuando nosotros pensamos en la palabra autoridad, se vienen como muchas cosas o muchas ideas, y creo que está buenísimo que planteen como unas primeras hipótesis, ¿sí? De esas ideas previas que traemos. Entonces está bueno que las anoten en su diario, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros vamos a hacer a mediados de año, cuando terminemos con los primeros 2 seminarios, vamos a hacer un cierre, una síntesis, y después sobre el final del año van a tener que hacer un documento reflexivo, y está bueno retomar estas primeras ideas para esos documentos, ¿sí? Así que yo lo dejo ahí como sugerencia, de que puedan anotar estas primeras ideas, para que a lo largo del año, con todo lo que vamos viendo, veamos cómo va avanzando nuestro concepto acerca de la autoridad pedagógica. Esa sería mi recomendación, y ojalá se entusiasmen y se prendan tanto con este proyecto, porque la verdad que nosotros lo estamos haciendo con mucho entusiasmo. Es una temática que nos interesa un montón y que yo creo que va a sumar muchísimo a la construcción en sus prácticas de enseñanza, ¿sí? Bueno. Profesor, hola, Sí. buen día. Sí. Yo no estaba en mi casa y me volví ahora a mi casa porque estaban construyendo, y ayer estuve acomodando un montón de papeles y justamente encontré mi cuaderno de primer año de la práctica, mi diario de práctica, y acá había anotado un par de tips. Por ejemplo, las láminas, que pocas palabras aportan mucha información, menos es más, que tienen que ser llamativas, colores claros con letras oscuras, el nombre del grupo que teníamos, quiénes la conformaban, cómo había sido el camino. Bueno, tengo varias cosas anotadas y es mi diario desde el primer año, que bueno, los rescaté ayer, no he tirado ningún papel y he empezado a encontrar documentación que me es re útil ahora. Está bien. Esa es la idea, digamos, que vayan construyendo este diario. ¿Se acuerdan que yo les decía en primer año? Este diario se va a ir nutriendo cada año con las experiencias de ustedes y todo eso. Así que bueno. Pero bueno, está bien, Valeria. Así que bueno. Nos seguimos hablando, chicos, nos seguimos viendo, y esta tarde subiremos las consignas de este primer seminario, así como le dijo el profe Nico.